entrevista excelente. ¿Tenéis 3 micrófonos? Toma. Y si quieres... Y bueno, no sé si alguno de los 3 quiere abrir un poco con una reflexión sobre lo que se ha hablado, o directamente, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues le paso el micrófono. No sé si os veis con ganas de abrir el debate de algún modo. Pregunta si queremos. Bueno, yo no voy a hacer exactamente una pregunta, era una reflexión sobre esto. A ver, imaginaos, recordad Misión Imposible, la maravillosa escena en la que hay unas procesiones de Semana Santa, pero salen los toros de los Sanfermines y luego les pegan fuego a los pasos de Semana Santa. Para muchos, iba a decir norteamericanos, pero como es una película global, la Semana Santa será eso. Así que irán a Sevilla, igual les parece un rollo, porque ni hay toros por la calle, por lo menos, pillando a la gente y ni los queman después. ¿Por qué digo esto? Pues por lo mismo que Almatadema, quiero decir, los cuadros de Almatadema, que dada que me dedico a la historia antigua, pues los he estudiado mucho. Quizá esté en el origen de la configuración occidental del mundo romano, que arranca un poco antes, con los anticuarios, tal, pero sobre todo en los siglos XVIII y XIX. Y Almatadema tiene una impronta enorme porque empieza a tener... Almatadema es muy moderno porque empieza a utilizar... Es el primero que utiliza fotografías para generar perspectivas fotográficas, de las primerísimas de todas. Se va allí, toma perspectivas de otro tipo, le da un cierto tono de realidad porque se va a Pompeya y tal, pero si os fijáis, todas las mujeres o la mayoría son pelirrojas y rubias, porque en realidad está pintando a las esposas de la aristocracia victoriana. Y si os fijáis en los cuadros de Almatadema, está todo lleno de pieles de leopardo y de tigre por el suelo, porque en realidad está recreando el mundo colonial del imperialismo británico del XIX, lo cual, desde la perspectiva del XIX, es maravilloso. Yo siempre defiendo que Almatadema es verdadera arqueología del XIX, es decir, para documentar el XIX, pero no para Roma. Claro, sobre Almatadema y sobre todo ese tipo de pintura academicista, etcétera, llega a Hollywood. Y lo amplía y llegamos a lo mismo. ¿Cuántas veces en clase les he mostrado a los alumnos o reconstrucciones o, peor aún, planos de ciudades o de casas y tal, y se han llevado una decepción porque lo que se espera es Ben-Hur, Gladiator, etcétera? Siempre pongo un ejemplo. Siempre les pregunto, ¿dónde vivían los romanos? Y la gente, pues, se supone muy culta y dicen, en la domus. ¿Qué va? En la domus vivía la aristocracia. Vivían en unas cosas que se llamaban casas, que existe la palabra en latín. Muy comúnmente vivían en unos habitáculos que se llamaban tugurios, y eso ya empieza a sonarnos. Y se han hecho estudios estadísticos, la escuela británica y tal. Casas del fauno, como la Casa del Fauno, es el 0,5% de las casas de Pompeya. El 99% de la gente, bueno, los porcentajes van decreciendo, pero creo que está en torno al 60% de la gente, lógicamente, vivía en casas de 100 metros, 90, 80, 70, es decir. Y cuando le pongo a los alumnos la planta de las casas habituales en Ostia, se llevan un chasco total, porque son idénticas que las nuestras. La casa con medianum de Ostia, hay unas escaleritas, entran, no tienen recibidor, por supuesto, no tienen son edificios de pisos y tienen 3 habitaciones, una cocina, como no tenían baño. Quiero decir, y se llevan un chasco brutal. Dice, pero si se parecen a las nuestras. Claro, ese es el problema. Hemos construido una visión romántica del mundo antiguo, súper aristocrática, súper lujosa, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? ¿Qué puede hacer y ahora discutir un poco el término, la inteligencia creativa? No es creativa, es recreativa en realidad. Lo que va es a los estereotipos, ¿vale? Va, bueno, pasado mediático, da igual que sea de los medios de ahora o de los medios del 19, y recrea a partir de ahí una serie de, bueno, lo que hemos visto,
de Almatadema, de soldados visigodos, lo que sea, ¿no? Ahí está el problema de fondo. Y encima generamos desilusión. Si tú a la gente le das aquello que espera, en lo que está educado, le genera un bienestar. Y por lo tanto reafirmas el estereotipo. Bueno, en esto y en cualquier orden de la vida, es decir, la gente se reconforta con la repetición. Entonces, si lo sacas de sus casillas es cuando la cosa... Entonces, estos programas, la inteligencia artificial, en el fondo no están haciendo algo diferente a lo que hace el 99,9% de la gente que recrea. Digo humanos, no inteligencia artificial. Hacen lo mismo, lo hacen más rápido, pueden ser más verosímil, y cuando decimos que lo va a mejorar aproximarse al pasado mediático. Y entonces yo aquí quisiera recordar, en el ámbito que estamos, que somos 4 gatos dentro de la sociedad, digo los historiadores, los arqueólogos, los virtualizadores, restauradores, etcétera, los que nos dedicamos a esto, que nuestro trabajo no es creativo, es que es científico. Y ahí quizá está el matiz de la diferencia. No es un matiz. En el mundo postmoderno en el que vivimos, la confusión entre el fake y la realidad es absoluta. Pero es que ni siquiera nosotros tratamos con la realidad. Nosotros tratamos con una realidad construida de origen científico, sometida a método. Hoy por hoy, la mayor parte de la inteligencia humana no funciona así, y menos en la posmodernidad. No se lo pidamos a una máquina o como lo queramos llamar. Por eso me parece que la reflexión sobre esto es necesaria. Pero yo distinguiría entre, porque creo que ha habido alguna, quiero decir, digo como observador, alguna confusión a la hora de hablarlo. Una cosa es que sean herramientas. Si son herramientas me parecen fantásticas, claro. Y muchos de los usos que habéis comentado son más bien como herramienta. Pues utilizamos el Word o utilizamos esto, genial. En el ámbito creativo, ahí ya me genera más dudas, porque nosotros le discutimos la posición a los colegas o compañeros o tal, que son simplemente ingenieros gráficos, representaciones gráficas, porque eso no es lo que hace la virtualización. Nosotros sometemos esto a protocolos de autentificación. Es decir, el modelo es el que Pablo nos ha enseñado. Es decir, tú tienes un panel de verificación. Igual que cuando hacemos una reconstrucción virtual, tenemos que acompañar pues, una extended matrix, una tabla de referencias, de donde hemos sacado todo eso, los planos de la excavación, del poblado ibérico de Mariola, de lo que sea, que están detrás. Pero la diferencia no es solo entre la herramienta y lo creativo, es que en realidad nosotros no hacemos nada de eso, hacemos ciencia, o partimos de la ciencia, y la ciencia es un método. En realidad lo que habría que hacer es enseñarle a las máquinas a aplicar un método. Es decir, eso en ningún momento se está planteando ahora. Hasta el momento. Hasta el momento. No, de hecho, hace unas semanas estuvimos con un colega de la Universidad de Colorado y tal, planteando, no lo llamemos inteligencia artificial, llamémoslo de momento estudiante digital o artificial, y luego será maestro artificial, y luego igual son nuestros... Ya veremos. Lo digo por la forma, porque en realidad nosotros en el ámbito en el que estamos, no funcionamos con parámetros humanos creativos. No somos pintores, ni... yo todo esto para videojuegos y lo veo genial y será espectacular. Nosotros, yo quisiera subrayar que deberíamos funcionar con parámetros científicos y por lo tanto metodológico, con una metodología específica, etcétera. Digo por introducir un elemento adicional. No, sí tengo aquí. Madre mía. Nada, que si no hay inteligencia aquí, ¿cómo va a haber en la máquina? A ver, es que solo quería apuntar a todo eso, que bueno, más o menos estoy de acuerdo con todo, que por ejemplo, cuando hablábamos de, que Dani también lo decía y tal, de hace unos años, o tú también lo comentabas un poco, como que hace unos años la fotogrametría, la gente no confiaba en ella y tal, y luego ahora ya pues está a la orden del día y es un estándar. El correo electrónico, no sé qué, Word, tal, o sea, hay tecnologías que efectivamente
Cuando pasan, al principio nadie confía en ellas o lo ven como una cosa tal de locos y luego efectivamente estandarizan la fotografía digital también, vale. Pero es que esto creo que es otra cosa diferente, es una cosa que va un poco más allá y que no es una herramienta como tal que te permita hacer, o sea, no lo estamos entendiendo solo como una herramienta. Es verdad, como una herramienta yo creo que sí que se estandarizará de algún modo como herramienta en distintas formas, pero como eso, como capacidad creativa y capacidad de creación independiente del ser humano, no creo que vaya a llegar pronto. Y pongo un ejemplo que también tenemos de hace una década o por ahí. Hace eso, una década, unos cuantos años, se empezó a mover mucho que en arqueología de campo todos íbamos a ir con una tablet y que íbamos a hacer una foto a una pieza de cerámica y solo con la foto de la pieza de cerámica o del perfil o tal, ya nos iba a poder decir, gracias al análisis de los datos y tal, no sé qué, del Big Data y tal, efectivamente qué tipo de pieza era, qué tipología, analizar el borde y decirnos la tipología y poco menos que reconstruirnos la entera y no sé qué, no sé cuál. ¿Qué pasa? Que eso probablemente sea posible de hacerlo y desde hace ya mucho tiempo, pero no hay financiación para desarrollar un proyecto dedicado a arqueología y a patrimonio que permita desarrollar eso. Entonces, lo que yo veo más complejo es que a un medio plazo, o largo, yo que sé, vaya a existir la financiación suficiente para que se haga un proyecto de inteligencia artificial serio, bien hecho, que permita, de forma científica, llevar a cabo reconstrucciones virtuales con criterios científicos, con criterios tal. Porque eso llevaría, al menos en los próximos años, llevaría tal ingente cantidad de dinero que no lo van a hacer para hacer algo arqueológico. O sea, en arqueología no vas a poner esa cantidad de dinero. Y es que se está haciendo, ¿eh? O sea, que lo hemos visto con cosas que cuestan menos. O sea, con cosas que cuestan menos y que podrían ser muy útiles para la arqueología de campo. Y, hostia, tenemos la tecnología ahí, pero como hay que invertir en ella, no se acaba haciendo por eso, y es una pena. Entonces, lo malo, y esto es por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Que lo que puede pasar es que efectivamente no se haga esa inversión de dinero en hacer herramientas de inteligencia artificial que de verdad sean útiles para crear todo esto y tal, y en cambio pues se acaben utilizando los repositorios, las herramientas que no están entrenadas específicamente para esto y que generen eso, pues resultados muy distorsionados, con mucho ruido, porque efectivamente es muy complicado que en el mundo en el que vivimos de la arqueología y del patrimonio se desarrolle algo tan puntero específico para este mundo. O sea, yo aquí lo digo como abogado del diablo. No, sí, es que lo has dicho perfectamente, pero nos viene genial, porque tú lo has dicho, en realidad no es una cuestión de posibilidad, claro que se puede hacer. ¿Trabajo científico? Llegamos tarde. ¿Qué hay más científico que la aplicación de inteligencia artificial para el descubrimiento de nuevos medicamentos, para la caracterización de bacterias, en astronomía, en biología, en absolutamente cualquier campo que os podáis imaginar? La diferencia es, como dice Pablo, que se ha inyectado dinero, se ha visto una utilidad, una mayor eficiencia. El científico aquí se limita literalmente a servir una serie de datos, datasets controlados, a un sistema al que luego puede hacerle los mismos prompts para simular cuál sería la reacción ante este medicamento, con una velocidad y con una eficiencia inimaginable e inalcanzable para un ser humano. La historia y la arqueología son idénticas, si las consideramos ciencia. Lo que pasa es que no se ha hecho, pero eso no significa que no se pueda hacer. Esa es la buena noticia, o ese es el futuro al que yo me refería. Por eso he hecho hincapié en que yo esto hoy no lo utilizaría más que, de nuevo, pues herramientas puntuales, referencias. Creo que puede estar bien para referencias, determinadas referencias, evidentemente no al Matadema. Aquí lo ha explicado Jaime muy bien. Y a lo mejor, pues bueno, me llamó la atención ese episodio o ese ejemplo de cómo puede servir para formar a alguien haciendo el razonamiento inverso, es decir, razóname por qué este retrato que parece tan de Rembrandt en ese caso, ¿por qué no lo es? Y entonces obligas a alguien a pensar de otra manera. Pero esos son casos secundarios. Yo sí creo que, en fin, en finanzas, predicción, ¿qué son las finanzas? Matemáticas, estadística, que es lo mismo que la economía. Si consideramos la historia, y espero que a lo mejor no nos vayamos aquí a un debate sobre la epistemología de la historia, pero si la consideramos una ciencia, y es una ciencia, no veo por qué no se puede alimentar sistemas con datasets controlados y aislados
que puede ser la biblioteca que hay al fondo de ese pasillo, que es gigante y tiene un montón de volúmenes científicos. Yo ahí veo solo veo una puerta, y la puerta de que esto se pueda llegar a hacer es que se desarrolle un sistema, por así decir, de marca blanca, un sistema abierto a cualquier disciplina y que sea muy general, un sistema muy general, que de verdad permita entrenar de manera sencilla y abierta a todo el mundo para diferentes fines la inteligencia artificial y que lo podamos readaptar a nuestras necesidades. O sea, porque generar algo generar algo propio para arqueología y patrimonio ya hemos visto que es muy complicado con estas tecnologías por la falta de financiación, ¿no? Entonces, si en algún momento se desarrolla alguna aplicación que de verdad nos permita sortear tal y entrenar de manera relativamente sencilla una inteligencia artificial para que nos dé resultados que nos podrían venir bien, en esos casos sí que se va a ir utilizando, que realmente es lo que pasa, por ejemplo, en Photoshop o en otros. Cuando la inteligencia artificial se mete en herramientas que no están hechas para patrimonio o arqueología, pero que nosotros utilizamos, entonces es cuando lo vamos a utilizar. O sea que yo creo que más bien habría que jugar ahí. Más que intentar generar desde cero una cosa que de verdad sirva específicamente para arqueología, tal, porque ahí no va a haber dinero, sí que a lo mejor readaptar herramientas que salgan, o sea que, en resumen, yo creo que lo que sí que tenemos que hacer es estar atentos, como tú bien has dicho también, Dani, de lo que vaya saliendo y con un ojo puesto para saber cómo eso, de algún modo, lo podríamos aplicar a hacer algo científico dentro de nuestro campo, ¿no? Porque el resto pues ya irá viniendo, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... Bueno, con respecto a lo que has comentado, antes cuando he hecho mi exposición he comentado el ejemplo de un proyecto que están haciendo en Madrid, con el cual están contando con un filólogo para un proyecto que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Es decir, si tú quieres hacer un proyecto de una inteligencia artificial que genere lenguaje o que entienda el lenguaje, si solo cuentas con informáticos, ese proyecto va a ser un desastre. Entonces, no hay que correr mucho para darse cuenta de que hace falta un lingüista, hace falta un filólogo para que aporte lo que los informáticos no pueden aportar. ¿Qué es lo que hacen las inteligencias artificiales generativas como Midjourney ahora? Pues lo que están usando es lo que estáis comentando, es que están basándose en imaginería de Hollywood y en definitiva, fantasía, para generar imágenes, porque nadie ha puesto, lo que te decía, todavía, a un historiador a controlar cómo una inteligencia artificial está generando imágenes. Entonces, yo creo que debemos considerar que la inteligencia artificial es un niño. Según como le enseñemos, va a trabajar. Si no le enseñamos bien, si le enseñamos únicamente a coger imágenes de por ahí y remezclarlas, evidentemente el resultado va a ser el desastre que tenemos hasta ahora. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, porque yo visualizo lo que tenemos ahora mismo como el round one, ¿vale? El nivel 1 de inteligencia artificial, de que alguien diga, vale, ok, ya tenemos esto, está funcionando en el sentido de que genera imágenes. Ahora, ¿estas imágenes son de calidad? No, vamos al round 2, vamos al segundo nivel. Y en el segundo nivel, evidentemente, tendrán por obligación que haber profesionales cualificados en cada una de las áreas para que el resultado que dé esa inteligencia artificial, te lo decía porque el lingüista que os ponía antes en el ejemplo, el lingüista aplicado al procesamiento del lenguaje natural, es el historiador entrenando datasets de información específicos para historia, para arqueología o para esto que estamos tratando hoy. Entonces, yo veo en tu planteamiento del problema, el problema y a la vez la solución. El problema es que no se sigue un método científico. La solución, enseñar a la inteligencia artificial a que siga ese método científico. ¿Vale? Por tanto, por eso veo un problema hoy, pero veo una solución mañana realmente. Con el tema que has comentado, esa escena de Misión Imposible nos dolió a todos los españoles en el alma. Hay que entender que, claro, desde el punto de vista del lenguaje audiovisual, pues probablemente yo soy Tom Cruise como productor de las últimas películas. En aquella no me acuerdo si era productor todavía. Y digo, vale, ¿cómo mezclo estas tres festividades en una sola? Muchas veces nos quejamos de cómo los norteamericanos ven España, pero como españoles, cuando viajamos fuera,
también nos damos cuenta de que a veces tenemos una imagen nada realista a través de los medios audiovisuales. Entonces, a este respecto, con respecto a esto que estabas comentando, quería decirte que yo, por ejemplo, como profesor de programación, en muchas ocasiones, en primer lugar, a través de una compañera mía que da otra asignatura, que es, bueno, FOL de ciclos formativos, o sea, lo que sería empresa, que está muy preocupada por el tema de la ecología, pues nos hace, por ejemplo, a los programadores analizar cuál es la huella de carbono de cada programa que hacemos. De tal forma que reduzcamos en lo posible la cantidad de cálculos para mejorar el impacto medioambiental. Cuestión, si nadie se preocupa por eso, los programadores no nos preocupamos por eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mis alumnos muchas veces les digo, aparte del tema de medioambiental, les digo, piensa cuál es el impacto social de la aplicación que estás haciendo. Piensa si resuelve un problema o si crea un problema nuevo. O piensa que la forma del botón que hagas, la distribución de botones que hagas, la forma con la que interactúe la gente con tu programa, va a hacer que la gente pierda tiempo o gane tiempo. Va a hacer que la gente sea más productiva o va a hacer que la gente se frustre y se enfade con el programa informático. Es decir, muchas veces los medios deberían preocuparse más de cuál es el impacto social, de cuál es el impacto histórico, de cuál es el impacto cultural de aquellas películas, series, imágenes, en definitiva, que nos hacen llegar. Con esto lo que te quería decir es que, por ejemplo, o sea, yo muchas veces meto ese componente social en los programas informáticos para decir, muchas veces los programadores se preocupan únicamente de que el programa funcione, pero en una sociedad digital como la que vivimos, los programas informáticos tienen una presencia muy grande. Luego, los informáticos deberíamos preocuparnos de cuál es el impacto social, porque a veces no nos preocupamos que tienen nuestros programas. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial pasó un poco esto, que ahora mismo en este round one que te decía, vamos a hacer que esto funcione y ya está, que funcione, que la gente lo use, que la gente lo reciba bien y ya está. Yo estoy convencido, y sin embargo también tengo en cuenta lo que has comentado de la dificultad de financiación para ciertas cosas, ¿vale? De que todo aquello que es espectáculo y fantasía recibe mucha financiación y fácil, y todo aquello que es ciencia recibe mucha menos financiación que el espectáculo, o todo aquello que es, ¿vale?, menos fantástico. En la teoría, con que las personas responsables tuvieran un comportamiento éticamente responsable, ese problema se empezaría a solucionar. En la práctica sé que es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Gracias. No sé, cómo me va a salir. Un poco siguiendo lo que comentaba José Vicente de cómo entrenar a la IA para que siga el método científico y también intentando enlazar con la asignatura de ética del principio de todo, estaba pensando un poco también en el tema como del intrusismo laboral, digamos, que claro, tú en el momento en que haces una virtualización tienes que seguir todo el método porque la gente que lo va a ver te va a creer. Tú le enseñas la casa y el niño de 10 años va a decir, vale, pues esta casa era así, evidentemente, 100%. Y claro, eso antes de la inteligencia artificial no era cualquiera que pueda coger y enseñarte una casa romana de mentira, porque es todo el trabajo de modelarlo, de aprender a hacerlo tal. Pero ahora cualquiera coge y estaban circulando, o circulan de hecho, por redes vídeos como estéticamente súper chulos de pues los vestidos del siglo XIX, desde el 1800 hasta el 1900. Y todo eso es mentira y lo está haciendo gente que coge y dice, pues hazme una cronología de los coches del siglo XX. Y un poco este tema también que no se ha hablado y creo que es algo que pensar. Claro, ahí creo que hay dos cosas. Hay una parte negativa y otra más positiva. La positiva yo creo que es que estamos ahora en el boom de todo esto y entonces se está usando a lo loco, efectivamente, y se está generando una cantidad de ruido y de bulo visual que llegará un momento en el que asumamos que esa tecnología existe y efectivamente la usemos pues
pues para cosas concretas, pero no nos volvamos locos recreando cosas así porque sí. O sea, que yo creo que la vamos a acabar interiorizando y como no va a ser tan sorprendente porque va a estar entre nosotros, pues a lo mejor no se acaba usando de forma tan loca, ¿no? Pero la parte mala es lo que efectivamente tú dices, que tenemos ahora una facilidad para crear imágenes muy verídicas, muy realistas, pero que en realidad muestran una imagen falsa de la historia o del pasado, que ese es el problema más grande ahora mismo que tienen esta tecnología de la inteligencia artificial generativa de imágenes, ¿no? En ese sentido, mucha gente a veces me responde como diciendo, pero es que eso de hacer imágenes falsas ya se hacía antes, ya hay reconstrucciones que no tienen nada de veracidad, ni de realidad, ni nada. Y yo decía, ya, pero es que ahora es lo que tú dices, que ahora con hacer un clic a un botón, con meter un prompt y tal, pues ya te sale algo que puede pasar por verdadero. Entonces, ahí está el problema, ¿no? La facilidad que ahora tenemos también con esto para crear bulos y que ahí no lo puedes controlar. Y incluso, ni aunque existan inteligencias artificiales educadas y entrenadas perfectamente por arqueólogos, por historiadores, tal, seguirá habiendo muchas otras, como Midjourney, como muchas otras, que no lo van a estar. Entonces, quizás también habrá que, o sea, mucho va a estar en formar, en educar, en intentar educar en ser críticos con lo que vemos, en poner en duda muchas de las cosas que vemos, pero claro, tenemos que estar poniendo en duda absolutamente todo. O sea, estamos de nuevo, pues eso, en una realidad en la que todo puede ser falso, no sabemos lo que puede ser verdadero y lo que no, qué nos creemos, eso también nos puede llevar a dejar de fiarnos de lo correcto, de la ciencia. O sea que no tengo ahí tampoco respuesta a qué hacer o cómo no hacer, pero es verdad que es una problemática que habrá que tenerla en cuenta y que al menos hay que saber que eso existe y saber que si vemos algunos detallitos en una imagen que no nos cuadran, ponerlo un poquito en duda. Si vemos cosas que fuera de lugar, pues bueno, intentar pensar que, oye, a ver si esto, o por ejemplo, si no vemos una dirección específica que nos dé fiabilidad, son las reglas típicas que se dan para que no te cuelen un bulo de una noticia, por ejemplo. Pues intentar verificar que quien te la está mostrando esa imagen es alguien científico y tiene responsabilidad con eso. Bueno, intentar tirar del hilo a ver si te pone las fuentes de dónde han salido lo que está haciendo. Al final hay que tirar por ahí, pero claro, va a haber que convivir al fin y al cabo con esto, con estas tecnologías, ¿no? No sé si queréis aportar alguna cosa. Estamos en un momento como un niño con zapatos nuevos. Entonces no estamos prestando atención, sencillamente nos estamos atiborrando de ver el resultado directo e inmediato que nos da, pero de nuevo son juguetes que no discriminan, que no están para otra cosa, además están creados por plataformas comerciales que tienen el único fin de satisfacer lo bonito que queda que yo pida que me hagan en segundos un retrato artístico de un Zeppelin estilo cyberpunk. Entonces te lo hace en un escenario onírico, perfecto. Pasada esta borrachera es cuando con cierto sosiego podremos empezar a trabajar, pero repito, es que llegaremos tarde, si es que ya hay gente que está utilizándolo de otra manera. Es que en farmacia, en otras disciplinas se utiliza no para generar zeppelines cyberpunk, sino para trabajar y además para hacerlo de un modo extraordinariamente más eficiente que lo haríamos nosotros. Entonces, esa posibilidad existe. Para mí, fíjate, los problemas, ¿sabes por dónde pueden venir? Por las características propias de la historia como ciencia. Porque en farmacia o en matemáticas, en esas ciencias naturales o exactas, las cosas funcionan de una manera. Mientras que en historia, tú lo sabes, creo que mejor de los presentes, de cualquiera de los presentes, funcionan de otra manera. Hay escuelas, hay modos de pensar, hay diferentes modelos, diferentes sistemas. Entonces, todo eso probablemente planteará problemas. No se podrá entrenar algo, pero ¿cómo lo vas a entrenar? ¿Con esta bibliografía o con esta otra? También. Quizás con toda y te dará diferentes enfoques. Esos son problemas en los que creo que vale la pena pensar o reflexionar, porque habrá que ver cómo se lidia con eso, ¿no? Porque la historia no es exactamente farmacia o matemáticas o química, pero que se pueda empezar a trabajar en ese tipo de modelos, quizás, bueno, de una manera inicialmente más rudimentaria,
pero paso a paso, yo creo que sí. No sé, soy optimista. Bueno, el ejemplo de la farmacia, el de matemáticas, te lo acepto porque es de las pocas ciencias que siguen siendo exactas, pero el de la farmacia no, quiero decir, pues la farmacia están en un conflicto peor que el de la historia, dado que está la homeopatía tal cual y eso todo se pone en duda y tal, quiero decir que eso es la discusión, uno de los que si vacunas sí, vacunas no, que es un poco el centro de batalla de la ciencia o no ciencia. Pero, bueno, más allá de eso, sí que se está utilizando para otras ciencias, en biología y tal cual, pero como herramienta, que esa es la diferencia de lo que se está planteando aquí. Es decir, como herramienta, ¿quién va a dudar de utilizar cualquier herramienta? Esto es como decir, tengo que hacer una zanja, pongámonos 10 a picar. No, es que tengo una excavadora. Pues chicos, ¿estamos tontos o qué? Es decir, ponemos la excavadora. Porque eficiente en términos de rendimiento, más que los humanos, quiero decir, no solo para hacer cálculos, una simple calculadora es más eficiente que nosotros para hacer sumas. O para, quiero decir, que a ese nivel de herramienta no se discute. Los humanos, desde que convertimos una piedra en un hacha, estamos haciendo eso. Esto sería, una cosa es que esto sea nuestra nueva hacha, genial, ¿vale? Eso lo llevamos haciendo siempre, pero no se está diciendo eso, se está introduciendo el término inteligencia y creatividad. La creatividad tiene que ver con la ingeniería, la inteligencia, es decir, va un poco más allá, porque estamos generando algo que sería un igual al menos, sino un superior. Pero, y ese igual o un superior no es humano, ¿vale? Permíteme solo la introducción, Jaime. No sé si es una imprecisión al menos desde mi punto de vista. En matemáticas o en química o en biología no se está utilizando solamente como una calculadora, sino con capacidades que van mucho más allá, como la planificación, no, la solo se está utilizando el despliegue de estrategias. Sí, se está utilizando. Se está utilizando. No se está utilizando como una calculadora gigante. Se está utilizando como elemento de cálculo de probabilidades, que es como buena parte de las ciencias. Es que es eso. Ya, estadística aplicada. Ya, bueno, pero para eso es estadística aplicada, que es una rama de la ciencia de las más básicas y tal. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad, es decir, de gestionar Big Data o tal cual, y por eso se utiliza tanto en economía, en tal cual, y ahora en biología, y ahora en medicina y tal cual, pero sobre todo en la parte probabilística. Que nosotros, yo utilizo estadística aplicada a la arqueología y por lo tanto tengo que meter pues 4.000 datos y tal, y generar. No me refiero a eso. No genera un conocimiento científico per se, genera datos, genera elementos en los que van a ratificar o tal hipótesis, pero la inteligencia artificial no está generando hipótesis y elementos de ratificación, todo el circuito metodológico per se. No lo hace todavía ni en biología ni en tal, se está utilizando como para cubrir algunas de las fases del método científico. Que perfecto. Si hiciera todo sería verdaderamente inteligencia, pero entonces sería un igual. Genial. Lo único que sería artificial y a lo mejor algún día incluso es un superior. Yo el problema no lo veo ahí. Y en la historia, claro que hay escuelas, tal cual, pero científicamente las escuelas se solucionan. Se va a un congreso, se va a una publicación, te lo filtran, te machacan, a todos nos han tumbado artículos y lo replantea, lo que sea. Pero quizá ahí volvía yo. Yo no lo mezclaría con la arqueología y la historia, dos ciencias que están plenamente asentadas en el ámbito de las humanidades y tal. El problema es que aquí estamos en un ámbito de virtualización. La virtualización yo siempre he defendido que era una nueva disciplina. Sí, que está pero como toda nueva disciplina, nace de algo, nace no solo de la historia, no solo de la arqueología, también del ámbito digital, de la programación. Es un híbrido que, de hecho, nuestros alumnos y tal vienen de muchos ámbitos y se forman en cosas que no eran. Los que vienen de arqueología, yo les digo, vais a flipar, porque vais a acabar haciendo cosas que no se hacen en la carrera y tal. Bueno, es otra nueva disciplina, se está creando. Por eso yo insisto tanto, al principio del máster, una cosa muy anecdótica,
Método, porque estoy convencido de que es una ciencia, es una disciplina científica. El problema es que, ¿cuánto llevamos? ¿10 años? Si exageramos un poco, 2005, 15 años, tal, pero llevamos muy poco tiempo. Y lo estamos creando. Y se están creando los primeros protocolos y se hace el protocolo de Sevilla para tal, que es decir, esto en una disciplina es velocidad brutal, porque en realidad, si vamos a la historia, pasaron siglos hasta que se hiciera. Muy bien, genial, yo soy muy optimista. Esto cae como un poco como una bomba, porque de alguna forma nuestra lucha era contra el simple diseño gráfico. Siempre lo hemos dicho, esto no es diseño gráfico. Diseño gráfico para hacer un videojuego, tal, para hacer un paisaje de Star Wars, vale cualquier cosa. Es decir, no hace falta ser fiel a nada porque no existe una realidad referencial, pero nosotros sí. A mí me preocupa en lo que se refiere a la disciplina de la virtualización. ¿Me entendéis? Que esto distorsione mucho. Porque en realidad esto es más de estereotipos, en el estado inicial por lo menos. Y en todo caso, más creatividad, pero para eso está el mundo lleno de pintores, escultoras, arquitectas, ¿me entendéis? Pero no se trata de eso, se trata de, claro que sí metemos el método científico y tal, pero el problema es que en la disciplina el niño no es solo la inteligencia artificial, la virtualización también era una niña, ¿me entendéis? A eso me refiero. Si yo me quejo de que el 99% de las virtualizaciones, nosotros también, que estamos lanzando, van directamente al museo, van directamente al usuario sin pasar por una revista, sin pasar por un código ISO o algo, porque a lo mejor de lo que se trata es de que haya filtros externos que son los que tenemos en la ciencia. Es decir, yo descubro algo, lo mando a una revista y me machacan. Bueno, o al revés, me mandan tal y yo lo machaco. ¿Por qué? Porque la ciencia funciona así. Y entonces el otro me dice, es verdad esto, y el otro no, ¿me entendéis? En las nuestras no. A ojo, nos vemos entre nosotros, hostia, qué buena es esta, qué tal, qué cual, no sé qué. Pero todavía estamos en un estado muy infantil de nuestra disciplina. Bueno, esto a lo mejor distorsiona. En ese sentido, también, por poner algo de optimismo, que yo creo que también hay lugar, creo que en realidad estamos también subestimando un poco a los consumidores o espectadores de infografías o imágenes de virtualización del patrimonio, de virtualizaciones del patrimonio, de reconstrucciones virtuales, etcétera, y nos creemos a veces que les va a valer cualquier cosa, que se van a tragar cosas hechas por la IA o por quien sea, pero oye, también nosotros trabajamos y cada vez más con gente que lo que nos pide es rigor, lo que nos pide es usar la escala de evidencia o usar la extended matrix o tal, o sea, se valora mucho que de verdad algo, hostia, no es que sea solo algo bonito, es que es una imagen rigurosa de lo que había aquí, o sea, que lo que quieren es que exactamente tenga las medidas que ellos consideran que tal, que todo sea perfecto como ellos tienen pensado, o sea, que no porque venga la inteligencia artificial se van a tragar cualquier cosa hecha con un clic, o sea, que eso también hay que valorarlo y decir, vale, no nos van a pedir, por mucho que venga la inteligencia artificial, no les va a valer algo hecho en una tarde con un clic o con un prompt o lo que sea, o sea, que nos van a seguir pidiendo calidad y luego nosotros podremos hacerla con la herramienta que sea o utilizando cosas donde intervenga la inteligencia artificial o no, eso ya según se verá. Pero la mayoría, yo creo, de los clientes que vamos a tener o de las administraciones, de las instituciones y así, yo creo que hoy por hoy valoran mucho y cada vez más que las imágenes que hacemos tengan ese rigor, tengan esas herramientas de transparencia, etcétera, y que eso nos lo van a seguir pidiendo también. Y eso es lo que luego le llega al gran público por ese filtro de quien nos lo encarga. O sea, que al gran público no le llega normalmente cualquier mierda que nos encargan a nosotros. Le puede llegar lo de las películas, pero es que lo de las películas ya se hacía desde un pasado mediático, o sea que tampoco perdemos tanto. Les llega lo del cine, o sea, lo de las series, que lo mismo, pues las series se pasan un poco como quieren también la historia o no, que ahora con la inteligencia artificial tampoco va a cambiar mucho, o sea que bueno,
vamos también en ese sentido a poner ese toque de optimismo que normalmente a la gente le va cada vez calando más que esto son imágenes científicas, que esto tiene detrás una metodología, por ejemplo, la escala de evidencia normalmente les mola mucho decir, hostias, claro, es que tal, o sea, lo ven muy bien y les mola que se vea ahí, o la Extended Matrix también cada vez la vamos a ir metiendo más, o sea que yo creo que en ese sentido también por ese lado estamos cubiertos y no va a ser tampoco como una bomba que destruya en ese sentido nuestra disciplina, ¿no? Y luego, perderle el miedo a algunas cosas. No llevamos tanto tiempo trabajando con ordenadores y en el diseño con ordenador. Entonces, no me sorprendería en absoluto, y la verdad es que no me espanta para nada. ¿Os acordáis del prompt ese gigante que os he enseñado de tal? No me sorprendería que en un futuro cercano viera a Pablo o a Javi o a mí currándome un prompt que después, en momentos más avanzados, en estadios más avanzados de este tipo de modelos, hiciera exactamente lo que yo le he pedido. Yo seguiría siendo el responsable último de aquello que he introducido en el prompt y probablemente tendría, desde ese punto de vista, el control. Si lo pensáis fríamente, no habría tanta diferencia en Jaime, por ejemplo, currándose un prompt de un folio, o Pablo, bien trabajado. Hay un ejercicio intelectual detrás y un ejercicio científico. Ahí están las fuentes, ahí está todo lo que necesitamos, pero el trabajo material, en vez de hacerlo manualmente, pensadlo, porque es una nimiedad, es una diferencia. Claro, exactamente. No lo he dicho, o sea, por eso insistía en el hecho de que eso de llamarlo inteligencia artificial, que por otro lado además nos llevaría, pues bueno, a intentar explicar qué es la inteligencia, la teoría de la conciencia, cosas que ahora pues se están planteando, ¿no? Pero, como digo, no me sorprendería nada. Y una persona pues tan cercana y tan visionaria como Emmanuel Demetrescu, allá por el 2012 o 13, lo comentaba tranquilamente. Y estamos hablando de un tío que es un gran profesional con Blender, y él decía, no nos veo modelando en Blender de aquí a lo mejor a una década o 2 décadas. Probablemente volquemos nuestros esfuerzos intelectuales de otro modo, pero si lo piensas, ¿qué diferencia hay? A lo mejor pasamos ese rato, puede que mucho menos, pero el esfuerzo intelectual lo volcamos en currarnos un prompt que define exactamente lo que queremos obtener. Nos da un poco de repelús porque diga, pero entonces dices, ya no lo tengo que hacer por ordenador, es que eso me parece frío, me parece raro. Bueno, no lo sé. Siempre que represente fielmente aquello que yo le he pedido, lo cual no es el caso hoy, no es el caso ni de lejos, bueno, si llegara ese momento podríamos plantearnos las cosas. No me daría, para mí, que utilizo el ordenador para diseñar todos los días, no es algo que me asuste o que tal, pues tú lo has dicho, es cambiar de herramienta. De todas maneras, yo creo que eso no lo vamos a ver. O sea, creo que no lo vamos a ver. Pues no lo sé. Lo que sí que vamos a ver, que yo creo que, o creo que podemos llegar a ver, es pues que yo haga mi reconstrucción virtual, arquitectónica, tal, y que luego en algunos puntos pues diga, vale, pues quiero tal tipo de olivo mediterráneo, tal, y que me pongas, que me insertes un olivo mediterráneo de tal tipo, aquí no sé qué, y que automáticamente genere, pum, un olivo mediterráneo de tal tipo y tú lo puedas poner en determinadas zonas. O que le digas, insértame un orificio en tal zona aquí a 20 centímetros de esta parte del muro, pum, y te lo ponga ahí. O sea que pequeñas ediciones, editar lo que hemos hecho de manera amplia nosotros, eso puede que sí. O, por ejemplo, seres humanos, de decirle, vale, pues genérame X seres humanos de esta edad, de esta raza, de tal, no sé qué, con este tipo de ropa que yo te pongo aquí, pin, 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 y me los pones poblando mi reconstrucción. Bueno, eso podría ser también. Te lo pinto de otra manera, Pablo. ¿Te acuerdas de Canvas, la aplicación de NVIDIA? Con Canvas, el que no lo sepa, como con un Paint, con colores sólidos, solo que esos colores sólidos tienen un banco de datos a la derecha. Su correlación con imágenes fotorrealistas de nubes, de cielo, de palmeras, de árboles, de todo lo que os podáis imaginar, agua, etcétera, etcétera. Entonces tú vas pintando con trazos como un niño, previamente has escogido lo que quieres pintar, un trozo de tierra, tú lo has probado, José Vicente, seguramente. Eso es otra cosa a la que a lo mejor nos podríamos enfrentar. Quizás nos parece muy radical, nos parece muy extremo el ejemplo que he puesto de a través de un prompt que llegue ahí. Entero no creo. Pero sí que, por ejemplo, un término medio y a lo mejor más plausible en los próximos años es que, utilizando, por cierto, un sistema que ya existe como Canvas, pero de otro modo y con otra utilidad, tú vayas pintando los trazos
la gente tendría que saber de qué hablamos cuando hablamos de Canvas. O sea, no es algo plano o tal, puedes pintar profundidades, reconoce las sombras también, las luces, pero tú has pintado como un niño. Has pintado una casita como hacíamos de pequeños con un tejado y tal, solo que de alguna manera el sistema te lo convierte, con los datos que tiene, en algo, en este caso, fotorrealista. No lo sé. Claro, ¿Quién pero lo sabe? Solo se puede especular sí, en eso este es más caso. o menos parecido a cuando ponemos pues, en una reconstrucción 3D un material fotorrealista que nosotros no seríamos capaces de dibujar a mano. Y no somos capaces de dibujar a mano, pero con un software de diseño 3D pues creamos una casa hiperrealista flipante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí que en un futuro, combinando distintas herramientas en la que sobre un plano le digas a lo mejor que estas estancias tienen tanta altura, que luego lo puedas editar y que, bueno, o sea, al final va a seguir estando ahí un trabajo importante de eso, de la persona que tiene que estar detrás controlando un poco todo el proceso histórico para que sea verídico y científico, ¿no? O sea, que la figura de la persona científica yo creo que tiene que seguir estando. Y que con un prompt textual no es suficiente, porque tú no puedes escribir a lo mejor ni en 100 páginas una reconstrucción virtual para que te la haga exacta a como yo la he hecho. O sea, yo hago una reconstrucción virtual teniendo en cuenta cada detalle y es imposible ni en 100 páginas redactarle cómo tiene que ser cada zona, cada elemento, cada tal. O sea, Piénsalo es bien, muy Pablo, complicado. porque ahora mismo, sin necesidad de esperar al futuro, con Geometry Nodes, tú puedes crear una escena completa, 100%, sin haber tocado ni siquiera una herramienta de polígono. Claro, pero Tú porque lo has simplemente hecho co- antes, porque lo has hecho antes. No, con Geometry Nodes tú lo que haces es introducir variables, matemáticas, Ya, bueno, sí, sí, no, es sliders, verdad, y Se puede hacer de entonces- todas formas, pero se puede hacer mezclando y se puede hacer generando. Sí, se puede hacer mezclando y se puede hacer generando desde cero. Es otro ejemplo extremo, Claro. pero en realidad Pero es luego como si ya estuviéramos ahí, solo que a Geometry Nodes le llamamos Geometry Sí. Nodes y no inteligencia Pero artificial. luego editarlo, como nosotros tenemos a lo mejor que no, pues esa teja me la quitas o este elemento tal o esto me lo cambias de esta manera y no sé qué. O sea, que luego necesitamos tener un control tan grande que este tipo de automatizaciones tan... Fíjate lo que acabas de decir y lo que negaba antes Jaime. Es decir, nosotros no hacemos trabajo creativo, pero tú lo estás reconociendo ahora, yo estoy de acuerdo. Y antes, cuando hablabas de Albeus y de las ciertas condiciones que tú pondrías requisitos mínimos, reconocías, pero yo estoy de acuerdo en decir, es que nos guste o no, aquí hay una dimensión estética que es difícil de cuantificar, pero que ninguno de nosotros dejaría de darle importancia. Es un trabajo científico, Jaime, no deja de ser un trabajo científico, pero desposeerlo de la parte no solo estética, sino, sin miedo te digo, creativa en algunos detalles, en algunos aspectos, en cómo haces que la luz arroje luz volumétrica, yo no estaría de acuerdo. Es decir, eso también es ciencia, el paso de la luz por una ventana, tal. Pero al mismo tiempo es algo más. No sé si llamarle creativo, artístico, pero estarás de acuerdo conmigo en que hay algo más. Es como ese momento en el que ya has terminado tu trabajo científico y quieres transmitir. Entonces, no se puede prescindir de esa parte, ¿no? O al menos yo no prescindiría de esa parte. Probablemente esa parte es la más... Probablemente esa es la parte más científica dentro de todo el proceso, es decir, crear flujos de iluminación y de qué forma rebota la luz contra determinados elementos, cómo se crean los espacios volumétricos con iluminación y demás. Probablemente, aunque nos parezca la parte más artística, probablemente es la parte más científica y que sea más sencilla de resolver para una inteligencia artificial. De hecho, cuando has puesto la recreación de los militares, estos de los soldados, llamaba la atención sobre, no fijéis en los cascos élficos y en este tipo de cosas, sino fijaros en la calidad de la iluminación. Y a mí eso es realmente lo que me fascina de lo que puede hacer ahora mismo la inteligencia artificial. A mí también. Que es la capacidad de proporcionar esa parte artística, y es que es casi paradójico, ¿no? Que a nosotros tanto nos cuesta a veces llegar a ello y que nos rompemos la cabeza para conseguir esos volúmenes, esas luces, esas iluminaciones, y la inteligencia artificial la ha conseguido sin ningún tipo de problema, porque además tú lo explicas muy bien en clase, y es que al final es una cuestión matemática pura y dura de cómo impacta la luz sobre el vidrio, cada iluminación tiene su valor numérico, todo tiene su valor numérico. Entonces al final no es tanto lo importante. Yo, al margen de todo esto, y antes de pasar un poco al futuro, ¿no?, que ya estabais acercándoos un poco a ese tema, ¿no?, quiero recuperar un poco lo que estaba comentando de Jaime, que lo estaba pensando desde hacía un rato.
Nosotros cuando empezamos con todo esto de patrimonio virtual hace ya unos cuantos años, en realidad lo que estábamos proporcionando, y ya lo habéis dicho, era una serie de herramientas al alumnado en general para que realizasen reconstrucciones virtuales del patrimonio, que en realidad es similar a proporcionarle una inteligencia artificial a cualquiera de los alumnos para que recree un elemento patrimonial. La diferencia, y es cómo ha ido también evolucionando nuestra disciplina, es la incorporación precisamente de elementos que puedan mostrar la cercanía o no al valor científico que tiene esa reconstrucción virtual. La escala de cromática, la Extended Matrix y demás. No veo tanto el problema en la herramienta en sí, sino en la posibilidad de incorporar a la propia inteligencia artificial una herramienta que nos permita, además de recuperar aquello que le hemos pedido, también un elemento textual que nos permita seguir cómo la inteligencia artificial ha llegado a esa conclusión. De ese modo, el espectador no solo podrá valorar en sí ese elemento visual que está viendo, sino que también de todo eso que estamos viendo en el escenario, poder discernir de una forma textual cómo ha llegado a esa conclusión y poder así afinar en ese prompt. Yo sí que estoy totalmente convencido que a través de la elaboración de un prompt, aunque sea de 140 páginas, podemos llegar a construir una reconstrucción virtual de algo con una exactitud bastante fidedigna. Pero yo creo que sería gracias a el poder intervenir en ese proceso creativo que tiene la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que uno de los pasos, y ya un poco con un salto al futuro, uno de los pasos que considero que serían importantes en el uso de la inteligencia artificial a la virtualización del patrimonio sería precisamente la incorporación a la inteligencia artificial de este tipo de herramientas que nos permitan seguir el proceso. O sea, no solo recuperar la imagen, sino además seguir ese proceso y poder matizar ese proceso para poder alcanzar un mayor acercamiento a la realidad científica. Es que hay una cosa que habéis comentado en varias ocasiones, también especialmente vosotros dos y especialmente tú, que es en cuanto a quién tiene el control sobre cómo se entrena esa inteligencia artificial y sobre ahora mismo, en este momento, la imposibilidad que tenemos de interactuar con ese entrenamiento y de participar en ese proceso de entrenamiento. Yo a ese respecto, por el momento, soy bastante pesimista, no por una cuestión tecnológica, sino por una cuestión económica y de poder. De la misma forma que Google no nos abre las tripas de su algoritmo y nos deja ver qué es lo que está ocurriendo dentro de su empresa, porque ese es su poder, y el poder es que solo ellos saben cómo funciona. En este caso, los principales actores ahora mismo, que son, por ejemplo, OpenAI, no nos deja ver las tripas de su sistema porque entonces ellos perderían el poder que en este momento tienen. Digo OpenAI como muchos otros, ¿vale? Entonces, a nivel tecnológico, desde luego, sería perfectamente posible abrir ese proceso de entrenamiento y permitir que cada entidad pudiera personalizar ese entrenamiento. Y no niego que en un futuro pueda existir, pero me preocupa que ellos no van a estar interesados en eso. Y luego, en cuanto a lo que comentabas, que no me acuerdo cómo se llama. Jaime, vale. Hay una cosa que has comentado antes, donde te voy a dar totalmente la razón para no confundir términos, es que muchas veces lo que has comentado de la inteligencia artificial como herramienta y el hacha, por ejemplo, estamos confundiendo muchas veces dos conceptos. Una cosa es una entidad independiente e inteligente y otra cosa es que para resolver un problema concreto, en una parte del proceso utilicemos una herramienta cuya metodología no es el cálculo matemático, sino cuya metodología es algo que se parece más a que ni siquiera es exactamente cómo lo procesa el ser humano, sino que se parece a, está basado en, ¿vale? Entonces, efectivamente, son dos cosas completamente diferentes. Ahora bien, quiero hacer una reflexión que es la siguiente, y es que vosotros, todos nosotros, ¿vale?, utilizamos ChatGPT y sistemas generativos como DALL-E, y si os habéis fijado, están diseñados porque nosotros, humanos, los hemos diseñado así, para ser sistemas de inteligencia artificial basados en eventos. Basados en eventos quiere decir que el sistema está quieto hasta que tú le preguntas algo. Y solo cuando tú le preguntas algo,
te devuelve la respuesta y vuelve a quedarse quieto. Porque probablemente nos daría muy mal rollo que abriéramos ChatGPT y dijéramos, ¿qué quiero preguntar? Y que mientras tanto ChatGPT dijera, hola, ¿cómo estás? Sí, o, ¿sabes? Eso tecnológicamente es posible. De hecho, has comentado en varias ocasiones el mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos es un mundo muy curioso desde el punto de vista de la programación, porque, por ejemplo, un sistema de software empresarial, el sistema está quieto. Un Word está quieto. Cuando tú haces algo, el Word hace cosas. Un videojuego es un programa informático que está constantemente ejecutándose y que tiene un ciclo, un loop, que se llama. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que podría ocurrir si un sistema informático se programara en modo bucle para que él fuera haciendo cosas si tú se las dices o si no se las dices? Eso es algo que ahora mismo no está ocurriendo porque no queremos que ocurra. Hace unos pocos años, y de hecho ni siquiera te hablo de ahora de esta nueva era de la inteligencia artificial, sino hace 4 o 5 años, yo una mañana iba a clase y de repente el móvil lo tenía en el váter, pita, lo cual en mi caso es raro porque lo tengo siempre en silencio. Y dije, ¿por qué pita el móvil si lo tengo todo desactivado? Entonces cojo el móvil, alargo el móvil desde la ducha, miro la notificación y decía, tienes clase a tal hora en tal sitio, porque lo tengo todo en Google Calendar, y tienes que salir ya porque hay atasco en la carretera. Y dije, oh. ¿Sabes? O sea, a ver, es información de valor, o sea, lo hacen para ayudarme. Tengo todas mis clases las tengo en el Google Calendar, mi móvil está geolocalizado. Quiero decir, cuando me enviaron esa notificación, luego pensándolo dije, bueno, es que está claro que tienen toda mi información porque yo les he dado mi información. Pero solo el hecho de que sin yo pedírselo me enviara esa notificación, dije, hostia, qué mal rollo. Y no tenía nada privado la notificación. ¿Qué ocurre? La vi ese día, no me volvió a salir esa notificación. ¿Por qué? Porque asumo que en esos días le salió a muchas más personas y esas personas dijeron, no me gusta. Y Apple o Google dijeron, vale, a la gente no le gusta esto. ¿Vale? Con esto lo que te quiero decir es que tienes toda la razón en distinguir esos dos conceptos diferentes, que son la inteligencia artificial como herramienta. Incluso antes habéis comentado lo de que probablemente llamarlo inteligencia artificial es muy atrevido y debería llamarse estadística aplicada o algo así, ¿vale? Pero la inteligencia artificial ahora mismo es herramienta porque queremos que sea herramienta y porque probablemente nos sentimos más seguros que siga siendo herramienta, pero no está tan lejos el día que alguien diga, oye, vamos a hacer que no sea solo una herramienta. Que tenga iniciativa. Claro, y que tenga iniciativa y que sea capaz de proponer y que sea capaz de plantearse una hipótesis ella misma, probarla, o que se conecte con otras inteligencias, o que envíe cosas de forma autónoma a los seres humanos, como comentáis, para, oye, se me ha ocurrido esto, ser humano, evalúamelo. ¿Vale? O sea, no se está haciendo, porque efectivamente tienes razón de que no se está haciendo, pero tecnológicamente no veo tan imposible que se realice en un futuro próximo. ¿Vale? Y luego, por último, empezado contigo, luego contigo, voy ahora contigo, ¿vale? Con respecto a lo que comentabas del tema del intrusismo, en la década de los 90 conocimos la explosión de lo que comentabais de Blender, de la infografía 3D. Y en la década de los 90, te lo voy a decir, sobre todo a partir del estreno de Toy Story, porque Toy Story fue lo que, ¿vale?, puso el 3D en boca de todos, ocurría que se veían muchas barbaridades. Entonces, por ejemplo, a finales de los 90, principios de los 2000, es cuando el boom de las librerías 3D, no te digo ya Turbo Squid, sino muchas otras. Entonces, ¿qué ocurría? En aquel momento alguien te proponía un proyecto relacionado con anatomía, cuerpo humano, y cualquier infógrafo, porque era la edad en pañales de la infografía 3D, se bajaba unas librerías y hacía un proyecto de anatomía, de medicina 3D, y eso era horrible, ¿vale? Hoy en día, cualquier persona que maneje Blender sabe que puede manejar Blender todo lo bien que quiera, pero nadie con 2 dedos de frente se meterá en un proyecto relacionado con medicina sin contar con asesoría especializada. Porque yo puedo saber mucho de Blender, pero de medicina no sé nada. Si yo me meto en un proyecto de medicina, sé que voy a durar 2 telediarios. Porque en cuanto alguien me diga, oye, pero es que el bazo tiene una vena que va no sé dónde, yo diré, hola.
¿sabes? Entonces yo creo que la inteligencia artificial es un poco esto. Entiendo que te preocupa el tema del intrusismo, pero yo creo que es ahora al principio esta fiebre inicial de todo el mundo haciendo imágenes de todo tipo, pero en cuanto la cosa se asiente un poco más, con lo que comentabas antes de la curva, en cuanto haya ese proceso de estabilización y de productividad, yo creo que ese problema será menor. Entonces, ahora probablemente es un problema. Otro ejemplo, por ejemplo, que te puedo dar, ayer por la mañana estaba dando una clase típica de HTML, de creación de páginas web. En los 90, prácticamente la web en aquel momento estaba explotando, digamos. Cualquier persona hacía páginas web. Yo conocía una persona en aquel momento, en los 90, que hacía páginas web con el Word. Porque el Word resulta que desde hace un montón de años tú le das archivo guardar como y te lo guarda como HTML. Aquella persona hacía unas webs horribles, pero ¿sabes qué? Se las compraban. Porque en los años 90 el usuario final, pues de ahí lo que comentabais de igual confiar un poco más en el criterio del usuario final cuando adquiera cultura, el usuario final en los 90 no tenía cultura de la web y las empresas compraban cualquier web, una web hecha con Word, que era una cosa que no puedo decir en un micrófono, y lo compraban. Hoy en día eso es imposible, porque llevamos más años de web y el cliente de la calle, el cliente final, ya tiene un poco más de criterio acerca de lo que es un buen producto y acerca de lo que es un mal producto. Entiendo que igual la web no es un producto muy comparable a arquitectura o a historia, porque para que una persona pueda saber si una imagen tiene calidad, tiene que tener una formación previa que es mucho más profunda que la que tiene una persona para saber si una web es buena o no. Pero yo tengo cierta confianza en lo que comentabais antes de que ahora mismo es un caos, eso está clarísimo, pero yo creo que con el tiempo el mercado poco a poco se irá regulando. Entonces, entiendo que te preocupa el tema del intrusismo, pero yo creo que con el tiempo no será tanto problema. Un ejemplo es lo que decía de Blender, ¿vale? Y eso. Gracias. Lo del intrusismo también era porque yo he estudiado restauración y allí no es una disciplina nueva para nada, pero allí sí que es como el constante de restauración de muebles, restauración de no sé cuántos. Y también iba un poco por aquí, porque no tanto el museo o la administración que te pida un proyecto, sino, pues, por ejemplo, pues mi vecino o la señora, que igual que puede estar haciendo un cursito de restauración de muebles, luego pues ve no son virtualizaciones, las cosas hechas con inteligencia artificial. Iba más por aquí en el comentario. Vale, perfecto. Sí, efectivamente hay sectores donde hay intrusismo, ha habido intrusismo y seguirá habiendo intrusismo y no son novedades tecnológicas, evidentemente, sí. Mira, ya, creo que Jaime, no sé si va a coger el micrófono. Ah, pensaba que lo ibas. Vale. Vale, no sabía si. Bueno, nuestro querido amigo compañero Juan Diego Carmona comentaba que deberíamos pensar en positivo, que sería el uso de modelos generados a partir de Machine Learning, por ejemplo, para la generación de tramas urbanas, en el caso de las reconstrucciones de ciudades, planteando Machine Learning como un recurso IA a partir de bases de datos con fundamento científico. Apunta Juan Diego. Pues eso me parece muy interesante. Sí. Claro, si es que la cuestión es esa, que eso más o menos, lo de generar tramas urbanas a partir de forma semiautomática, eso ya se puede hacer desde hace mucho tiempo con la tecnología que tenemos. Porque, por ejemplo, eso, los Geometry Nodes o similar que estaba en Houdini desde hace ya mucho tiempo, etcétera. Lo único que hace falta, pues mucho curro, o sea, son herramientas muy especializadas, hace falta mucho curro ya sea para programarte desde cero los Geometry Nodes o similar, o para diseñar elementos que luego vayan compuestos en unos cubos dentro de Geometry Nodes, o sea que lleva mucho tiempo. Yo hace un tiempo se lo planteé también a un chico de Blender que trabajaba, profesor de Geometry Nodes, etcétera. Le planteé el diseñar casas romanas de esta manera y tal,
Y bueno, le pareció buena idea, pero me dijo que es que no tenía tiempo ahora mismo, porque tal, no sé qué, porque es que es un currazo. Sí. Entonces eso se puede hacer ya. Pero ¿qué pasa? ¿Que por qué no lo hacemos? Pues porque para el usuario de a pie es un currazo, o sea, necesitas tener unos conocimientos muy avanzados, y para el que no es de a pie, pues necesita financiación para dedicar tiempo a ello y curro. O sea que, como son cosas ya de momento muy avanzadas y muy complejas, pues o desarrollan una herramienta que te lo haga casi a golpe de clic, tipo, pues eso, cosas muy sencillas, pero obviamente con toda la carga científica encima, que es lo complicado, o estamos un poco en las mismas, ¿no? Que estas cosas tan avanzadas hasta que nos llegan, o si alguna vez nos llegan, pues es muy complicado en ese sentido, ¿no? Por eso yo no veo tan... O sea, yo lo que veo más probable es que pues vayan saliendo pequeñas herramientas, pues una que ya ha salido, una que utilizamos desde hace muchos años. A principios, o sea, hace 10 años o 5 o 6, la fotogrametría de objetos, por ejemplo, de piezas, no funcionaba si no hacíamos máscaras a todas las fotos. Teníamos que ir foto a foto haciendo el borde de cada una de las piezas. Había cosas semiautomáticas, pero bueno, funcionaban un poco de aquella manera, o no te funcionaba. Y ahora ya, si lo haces bien, no tienes ni que hacer una máscara para que te funcione. Y eso es porque el software se ha desarrollado y te han metido, no sé si será Machine Learning o qué será, probablemente también. Me ha recordado lo que comentabas. Visión artificial. Claro, me ha recordado lo que comentabas de los contornos, porque es justamente eso, te reconoce el contorno de determinada pieza a raíz de un set de fotos y, por lo tanto, ya discrimina los puntos y te tiene en cuenta solo los puntos dentro de ese contorno. Pues eso es algo que nosotros ya no tenemos que hacer, y antes sí teníamos que hacer foto a foto y era un coñazo, ¿no? Pues yo creo que eso lo iremos viendo próximamente, seguro, para cosas como los mapeados V, las retopologías, o sea, todas estas cosas que ahora decimos, qué coñazo ponerme ahora con esto, tal, probablemente se vayan minimizando y se vayan automatizando gracias a técnicas o tecnologías como la inteligencia artificial, que utilicemos y no sepamos ni que hay inteligencia artificial detrás, porque lo que nos interesará será la herramienta y utilizarla y ya está. Y probablemente eso es lo que vayamos viendo integrado. Y, con suerte, la parte más creativa nos quedará a nosotros. Y digo más creativa, pues bueno, tendremos la posibilidad de hacer la luz y el ambiente, la ambientación, etcétera, hiperrealista. Y a lo mejor le podremos decir, pues quiero una ambientación estilo Almatadema para mi ilustración histórica. Y le podremos decir eso, a lo mejor. Y podremos cambiar la orientación del sol y podremos cambiar la colocación de todo. O sea, probablemente, y ahí tendremos nosotros la creatividad. Obviamente hará la construcción, pero tendremos la creatividad del acabado de cómo colocarlo. Lo hemos hecho manualmente, no hemos estado ahí con el pincel y pero realmente el ejercicio previo nos lo hemos tenido que exigir y currar, con lo cual no le veo... Claro, por eso digo que yo creo que el futuro será algo más así, que el futuro será algo en el que habrá muchas herramientas integradas de esta manera, funcionarán de forma nativa y lo utilizaremos sin preguntarnos qué es lo que estamos utilizando y sin conocerlo, y lo haremos siguiendo criterios los que queramos, en nuestro caso científicos, y consiguiendo además controlar nosotros la creatividad final. Eso sería lo óptimo y lo que creo además que va a pasar, porque es lo más sencillo en ese sentido. Hay una cosa de lo que te han comentado, creo que estabas leyendo el chat. Vale, eso que te han preguntado a nivel teórico existe. Entonces, por ejemplo, en el campo del diseño industrial hay un tipo de creación de diseño industrial que se llama diseño generativo, que no tiene que ver con la generación de imágenes tipo DALL-E, que es mezclar cosas. Entonces, en el diseño industrial, el diseño generativo consiste en que yo, por ejemplo, hago los planos de este ratón, lo parametrizo no ya usando Geometry Node, sino, por ejemplo, utilizando Grasshopper para rinoceros, que es un sistema también generativo, con lo cual yo establezco unos mínimos y unos máximos para cada uno de los parámetros de este ratón y le digo a un sistema, genérame 1 millón de variaciones. Sí. No es inteligencia artificial, es fuerza bruta, ¿vale? Es un sistema de CAD que simplemente calcula todas las posibles variaciones y genera una geometría final. Una vez que genera una geometría, pueden ocurrir varias cosas. Ese millón de ratones, o bien se lo das a X personas para que los prueben, se puede imprimir en 3D, o bien, por ejemplo, se lo puedes dar a un programa informático, un cálculo de elementos finitos, para aplicarle fuerzas y para ver de ese millón de ratones los 10.000 que mejor funcionen. Y a partir de ahí, esos 10.000 ganadores, digamos, se los puedes dar a un ser humano para que ese ser humano
acabe eligiendo de esos 10.000 con el que se quiere quedar, ¿vale? Eso es diseño generativo aplicado a diseño industrial. De la misma forma, o sea, eso de diseño industrial es una realidad en empresas que, como has comentado, se lo pueden permitir porque el esfuerzo es muy grande. Los recursos que hacen falta son muy grandes. A nivel arquitectónico y a nivel de infraestructura, digamos, de calles o de planificación urbana, teóricamente puede existir. El mundo de la arquitectura es un mundo que funciona extraño porque, por ejemplo, los arquitectos han estado durante décadas trabajando con AutoCAD cuando existía el mundo del BIM. Ya. Y solo cuando alguien dijo BIM es cuando de repente todo el mundo se tiró en Dio la plancha al BIM, ¿vale? Evidentemente. Evidentemente. Evidentemente, porque uno es un modelado sin nada detrás, completamente vacío, y el otro es... No, un sí, sí, un pero lo que te modelado quiero decir es que rico en- existía Sí, sí. hace un montón más de años atrás. Y los arquitectos con el AutoCAD, con el AutoCAD, con el AutoCAD. Hasta que de repente se puso de moda el BIM y de repente todo el mundo se tiró en plancha al BIM. Por supuesto que no solo es que es mejor, es que no tiene nada que ver, es que el AutoCAD son líneas, son planos, mientras que el BIM es un modelo de datos del edificio, eso está claro, pero la cuestión es que existía y eran muy reacios a aplicarlo. Entonces, Desconfianza. claro, desde el punto de vista de lo que estabas comentando, eso a nivel teórico existe, el que a nivel matemático, pero con el esfuerzo que has comentado, en un modelo matemático yo puedo poner aquí, por ejemplo, una ciudad con viviendas y aquí un polígono industrial con fábricas. Y yo puedo hacer un programa informático que diga, vale, ¿qué ocurre si hago una carretera de un carril, de 2 carriles, de 3 carriles, de 4 carriles? Vamos a simular cuánto tiempo tardaría la gente por la mañana en ir de un sitio a otro y luego volver por la tarde. Vamos a simular si habría atascos. Vamos a simular si igual nos gastamos una pasta en fabricar 5 carriles y igual luego no hacía falta fabricar 5 carriles. Y vamos a hacer, eso ya te digo, eso no es nada de inteligencia artificial, eso es estadística, ¿vale? Eso es un programa de fuerza bruta y que al final el programa me diga cuál es la carretera, o sea, cuál es la solución, digamos, ideal que puedo adoptar. Eso a nivel teórico es posible, pero si todavía están adoptando el tema del BIM, dudo mucho que eso llegue en los próximos años. También te digo, y ya lo siento, no es por ponerme conspiranoico, pero eso equivaldría a simular personitas que vivirían en sus casitas y que cada día cogerían su cochecito virtual, se irían a trabajar y estarían trabajando y luego volverían. De eso a Matrix hay un paso, ¿vale? Con lo cual yo entiendo que si, o sea, el día que alguien plantee, que es lo que comentaba Denis, seguro que hay alguien que lo está haciendo ya, pero si yo tuviera que trabajar en un proyecto de esos, tendría que haber una serie de garantías éticas sobre ese proyecto, porque, o sea, no es lo mismo una máquina que hace 1 millón de ratones que una máquina que simula personitas virtuales que van de un día a otro y dices, vale, ya he solucionado la carretera, vamos a apagar el sistema. Bueno, todos habéis visto Matrix, supongo, con lo cual supongo que sabéis a qué tipo de dilema moral. Claro, eso seguramente los videojuegos irán pronto o por ese camino, sí. ¿no? Y que Bueno, puedan... Sin City es eso. Sí, Claro, sí, claro. sí, exacto, Sí, sí. pero digo que dar inteligencia artificial a los NPC. a los NPC y que puedan discutir entre ellos, enfadarse, asesinarse, Improvisar. amarse, improvisar entre ellos, tal, construir cosas, construir a lo mejor edificios en un mundo virtual en el y que sean únicos, que solo estén en tu mundo virtual porque se le ha ocurrido a este grupo de inteligencia artificiales construirlo. A lo mejor eso alguna vez, porque en los videojuegos sí que meten mucha más pasta. O sea, Ubisoft trabaja mucho con eso y la verdad es que creo que todos estamos esperando ver qué puede salir de ahí, porque puede ser una nueva era de los videojuegos donde hasta el mejor y el más caro y el más desarrollado al final son loops sí, repetidos, ¿no? sí, Ciclos correcto. repetidos, pero en el momento en el que puede haber introducirse cierta vida de verdad, claro, sí, claro. Vida sintética, pues... Pero ahí sí eso que puede estaríamos ser. más cerca también de Matrix y todo esto, claro, porque ahí ya... Lo que sí que van a empezar a meter, o eso he oído por ahí, es ChatGPT un poco, o algo parecido a ChatGPT, para las conversaciones entre los... Para que no sean siempre las mismas respuestas, las mismas preguntas cuando tal, sino que improvisen un poco dentro de unos límites, ¿no? O sea, que irán por ahí las cosas. Y luego todo eso habrá que aplicarlo en patrimonio, claro. Claro, De claro. algún claro. modo. Y la próxima vez que juguéis a los Sims y apaguéis el ordenador, pensároslo. Pensaros qué estáis haciendo. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más.
Nada, pues bueno, un poco con esa reflexión de futuro cerramos la 8ª edición del Congreso Final de Máster en Patrimonio Virtual. Agradezco, por supuesto, a todo el alumnado que ha asistido y los que han estado aquí presenciales como online. Agradecer a José Vicente y Pablo que se hayan acercado para acompañarnos esta tarde y esta mañana. Y nada, recordad que, bueno, pues desearos todo el ánimo del mundo para que terminéis el trabajo final de máster y seguro que va a salir de forma magnífica. Así que nada, nos veremos las caras el próximo año.